Costa Argentina, agosto de 1945. Un pescador local observa con asombro cómo una extraña estructura metálica emerge lentamente de las aguas del Atlántico Sur en plena madrugada. No es un barco convencional. Su forma alargada y su torre central revelan la inconfundible silueta de un submarino. Pero lo más perturbador no es su presencia, sino la bandera que ondea en su mástil, la insignia de guerra naval alemana con la esvástica nazi. Han pasado casi 3 meses desde que Alemania se rindió oficialmente. La Segunda Guerra Mundial ha terminado en Europa. ¿Qué hace entonces un submarino alemán llegando a las costas sudamericanas? Esta escena, documentada en informes desclasificados de la inteligencia argentina, no es un caso aislado. Entre julio y agosto de 1945, al menos 2 submarinos alemanes, el U-530 y el U-977, se rindieron oficialmente a las autoridades navales argentinas en la base de Mar del Plata, semanas o incluso meses después del final de la guerra. Sus tripulaciones fueron interrogadas exhaustivamente por oficiales argentinos, estadounidenses y británicos. Sus historias oficiales hablaban de largas travesías submarinas para evitar la captura por parte de los aliados. Sin embargo, las inconsistencias en sus relatos, los espacios en blanco en sus bitácoras y el estado inusual de los submarinos despertaron inmediatamente sospechas. ¿Eran estos 2 submarinos solo la punta del iceberg? ¿Cuántos más podrían haber llegado sin rendirse oficialmente? Y lo más importante, ¿qué o quién transportaban realmente? Bienvenidos a uno de los misterios más perdurables de la Segunda Guerra Mundial. La historia de los submarinos nazis que escaparon hacia Sudamérica cargados con tesoros robados, tecnología avanzada, documentos cruciales y, según algunas teorías, altos oficiales nazis incluyendo posiblemente al mismo Hitler. Una historia que durante décadas fue descartada como mera conspiración, pero que documentos recientemente desclasificados y nuevas investigaciones están confirmando como sorprendentemente real. Para entender esta fascinante historia, debemos remontarnos primero a los últimos meses de la guerra en Europa, cuando el Tercer Reich se desmoronaba bajo el avance implacable de los aliados desde el oeste y los soviéticos desde el este. En abril de 1945, Berlín estaba siendo bombardeado intensamente. Hitler se había refugiado en su búnker subterráneo y la derrota era ya inevitable. Sin embargo, mientras las fuerzas convencionales alemanas se rendían por miles, otra historia se desarrollaba en las bases navales del Reich. El almirante Karl Dönitz, comandante de la flota submarina alemana y quien brevemente sucedería a Hitler como líder del Reich, había mantenido sus U-boats, submarinos, como una fuerza relativamente intacta. A diferencia de las fuerzas aéreas o terrestres alemanas, que habían sufrido pérdidas devastadoras. La flota submarina todavía contaba con cientos de unidades operativas, muchas equipadas con los avanzados modelos tipo 21 y tipo 23, que representaban una generación completamente nueva de tecnología submarina. Los submarinos alemanes eran tecnológicamente superiores a cualquier cosa que tuvieran los aliados en ese momento, explica el Dr. Markus Faulkner, historiador naval de la Universidad de Londres. El tipo 21, en particular, era revolucionario. Con su sistema snorkel avanzado, mayor velocidad sumergida y mayor autonomía, podía haber cambiado el curso de la batalla del Atlántico si hubiera sido desplegado un año antes. En marzo de 1945, Hitler había emitido su infame Orden Nerón, instruyendo a las fuerzas alemanas a destruir infraestructura, industria y recursos para que no cayeran en manos enemigas. Sin embargo, Dönitz aparentemente tenía otros planes para sus submarinos. Documentos desclasificados del Archivo Naval Británico revelan que en las últimas semanas de la guerra, Dönitz emitió órdenes inusuales a varios comandantes de U-boat. Estas órdenes llegaban en sobresellados con instrucciones específicas de no abrirlos hasta estar en alta mar. Los destinos y misiones contenidos en estos siguen siendo, en muchos casos, un misterio. Lo que sí sabemos, gracias a documentos capturados y testimonios de oficiales navales alemanes, es que se estaban preparando planes de contingencia que incluían el establecimiento de bases de operaciones en lugares remotos, fuera del alcance de los aliados victoriosos. Klaus Werner, un antiguo oficial de comunicaciones de la Kriegsmarine, Marina de Guerra alemana, reveló en interrogatorios posteriores. Había discusiones sobre continuar la lucha desde bases en el extranjero. Se mencionaron específicamente territorios en el Atlántico Sur, incluida la Antártida y la costa patagónica. No eran simples rumores de la sala de oficiales. Vi órdenes escritas relacionadas con el traslado de personal y material a estas ubicaciones. Esta revelación es consistente con un hecho histórico establecido.
La Alemania nazi había mostrado un interés inusual en la Antártida y Sudamérica durante años antes del final de la guerra. Entre 1938 y 1939, Alemania llevó a cabo la expedición antártica alemana al territorio que denominaron Neuschwabenland, Nueva Suabia, en la Antártida. Oficialmente era una misión científica, pero involucró aviones militares que fotografiaron y reclamaron aproximadamente 600.000 kilómetros cuadrados de territorio. Durante esta expedición, se establecieron bases temporales y se realizaron extensos mapeos de áreas costeras y submarinas. En Sudamérica, particularmente en Argentina, la influencia alemana era considerable. Miles de inmigrantes alemanes se habían establecido en el país desde el siglo XIX, formando comunidades prósperas. Durante la guerra, a pesar de su neutralidad oficial, Argentina solo declaró la guerra a Alemania en marzo de 1945. El gobierno de Juan Domingo Perón era abiertamente simpatizante del Eje. Argentina era el destino lógico para cualquier operación de escape nazi, explica la doctora Uki Goñi, historiadora argentina y autora de La auténtica Odessa, un libro que documenta las redes de escape nazis. Tenían un gobierno amistoso, comunidades alemanas establecidas que podían proporcionar cobertura, y vastas regiones remotas donde personas y materiales podían desaparecer fácilmente. Pero, ¿qué evidencia concreta tenemos de que submarinos alemanes realmente hicieron estos viajes a Sudamérica más allá de los dos que se rindieron oficialmente? Primero, están los avistamientos documentados. Entre mayo y agosto de 1945, las autoridades navales de Brasil, Uruguay y Argentina registraron múltiples informes de submarinos no identificados en sus aguas territoriales. Algunos de estos informes provienen de fuentes militares profesionales, no solo de pescadores o civiles. El capitán César Fernández, oficial de la Marina Argentina ya fallecido, dejó un testimonio grabado en 1982. Estaba a cargo de la vigilancia costera en un sector de la provincia de Chubut. En julio de 1945, recibimos reportes de actividad submarina inusual. 3 diferentes puestos de observación reportaron lo que parecía ser un submarino emergiendo a la superficie brevemente durante la noche. Cuando inspeccionamos el área al día siguiente, encontramos marcas en una playa remota consistentes con un pequeño bote que habría llegado a tierra. Este incidente nunca se incluyó en los registros oficiales por órdenes superiores. Luego están las anomalías en los registros de la flota submarina alemana. Al final de la guerra, se sabe que Alemania tenía operativos aproximadamente 200 submarinos de diversos tipos. De estos, aproximadamente 150 fueron confirmados como hundidos, capturados o rendidos a los aliados. Esto deja hasta 50 submarinos cuyo destino final nunca ha sido oficialmente determinado. Es uno de los misterios persistentes de la Segunda Guerra Mundial, comenta el historiador naval Dr. Jack Malman Sobel. Incluso considerando los registros incompletos debido al caos del final de la guerra, hay demasiados submarinos que simplemente desaparecieron. La explicación oficial suele ser que fueron hundidos en acción y no registrados, pero la evidencia para esto es a menudo circunstancial. Los 2 submarinos que sí conocemos con certeza llegaron a Argentina, el U-530 y el U-977, presentan en sí mismos muchas preguntas sin respuesta. El U-530, comandado por el teniente Otto Bermuth, se rindió en Mar del Plata el 10 de julio de 1945, más de 2 meses después del final de la guerra en Europa. Lo extraño del caso no era solo el retraso, sino el estado del submarino. Había sido despojado de su cañón de cubierta, no tenía bandera ni log de navegación, registro de bitácora, y todos los instrumentos de identificación habían sido eliminados. Más sospechoso aún fue el estado de la tripulación. Como señaló un oficial de inteligencia naval estadounidense en su informe, los marineros estaban inusualmente bronceados para haber estado supuestamente en una larga travesía submarina, y ninguno tenía la barba que sería esperable. El submarino estaba limpio y bien mantenido, sin señales de una travesía de 2 meses en condiciones de racionamiento. Durante los intensos interrogatorios, la tripulación dio respuestas inconsistentes sobre su ruta y actividades durante los meses no documentados. Inicialmente afirmaron haber estado operando en el Atlántico Norte hasta después de la rendición alemana, cuando decidieron dirigirse a Argentina en lugar de rendirse a los aliados. Sin embargo, el análisis del combustible restante y las provisiones no coincidía con esta versión. Schaffer afirmó haber realizado una extraordinaria travesía sumergida durante 66 días para evitar la detección, emergiendo solo por las noches para recargar baterías. Schaffer afirmó que había dejado que los tripulantes cazados desembarcaran en Noruega, pero esta explicación nunca fue completamente verificada.
Los interrogatorios a estas tripulaciones se centraron obsesivamente en una pregunta. ¿Habían transportado pasajeros o carga importante a Sudamérica? Específicamente, los investigadores aliados estaban preocupados por la posibilidad de que altos jerarcas nazis, incluidos potencialmente Hitler y Eva Braun, hubieran escapado utilizando estos submarinos. Aunque no se encontró evidencia concluyente de que Hitler hubiera estado a bordo, y la mayoría de los historiadores serios aceptan que murió en Berlín, los interrogatorios revelaron otras informaciones intrigantes. En las últimas semanas de la guerra, varios submarinos fueron modificados para transportar carga en lugar de armamento. Esta información coincide con los hallazgos físicos en los dos submarinos capturados en Argentina. Ambos mostraban modificaciones en sus compartimentos internos consistentes con el transporte de carga especial en lugar de la configuración normal de combate. ¿Qué podrían haber estado transportando estos submarinos que justificara misiones tan arriesgadas después de que Alemania ya se había rendido? Los documentos desclasificados sugieren tres posibilidades principales, no necesariamente excluyentes entre sí. Primero, oro y otros valores. Durante la guerra, los nazis saquearon los bancos centrales de todos los países que ocuparon, acumulando una enorme reserva de oro, divisas extranjeras y otros valores. Gran parte de este tesoro nunca fue recuperado. El proyecto Safehaven, una iniciativa de inteligencia aliada para rastrear los activos nazis ocultos, estimó que aproximadamente 100 toneladas de oro seguían sin localizar después de la guerra. Un antiguo banquero del Reichsbank, Bernhard Moeller, declaró en un interrogatorio en 1947, en marzo de 1945, recibí órdenes de preparar 10 contenedores sellados conteniendo lingotes de oro y documentos bancarios para transporte seguro fuera de Alemania. Los contenedores fueron entregados a un comando naval especial en el puerto de Kiel. Era una operación de máxima seguridad. La segunda posibilidad es tecnología y documentación científica valiosa. En las últimas etapas de la guerra, Alemania había desarrollado tecnologías que estaban años por delante de los aliados en ciertos campos. Motores a reacción avanzados, cohetes balísticos, como los Quinto II, armas guiadas por radar, y hasta prototipos de armas que utilizaban uranio. El historiador científico Dr. Heinrich Weber explica, era perfectamente lógico que los nazis intentaran preservar su tecnología más avanzada lejos del alcance de los aliados, especialmente de los soviéticos. Estos avances tecnológicos representaban una póliza de seguro para científicos y oficiales que esperaban negociar su libertad o nuevas posiciones en la posguerra. Finalmente, la tercera posibilidad son las personas, oficiales nazis de alto rango, científicos valiosos, e incluso tesoros culturales humanos como artistas considerados importantes para la visión cultural nazi. Sabemos con certeza que miles de nazis escaparon a Sudamérica después de la guerra, utilizando las llamadas ratlines o rutas de escape, muchas pasando por Italia y España con la ayuda de ciertos sectores de la Iglesia Católica y la Cruz Roja. Figuras notorias como Adolf Eichmann, Josef Mengele y Erich Priebke vivieron durante años o décadas en Argentina, Paraguay y Brasil. La mayoría llegó por rutas aéreas o en barcos comerciales usando identidades falsas. Sin embargo, los documentos sugieren que los submarines ofrecían una ruta de escape más directa y segura para los nazis de mayor perfil o aquellos transportando material sensible. Un informe de inteligencia británico desclasificado en 2012 menciona específicamente: tenemos información confiable de que al menos 3 submarinos adicionales llegaron a la costa argentina en el periodo mayo-agosto 1945, descargando pasajeros y carga antes de volver al mar. El gobierno argentino parece haber facilitado activamente estas operaciones y ha sido poco cooperativo con nuestras investigaciones. Las últimas semanas del Tercer Reich no fueron el colapso caótico que a menudo se retrata. En ciertos sectores, particularmente en la Marina y entre las unidades de las SS vinculadas a la seguridad del tesoro nazi, hubo una planificación metódica para un escenario post-derrota. Martin Bormann, el poderoso secretario de Hitler, parece haber jugado un papel central en esta planificación. Documentos capturados de su oficina, parcialmente quemados pero legibles, incluyen referencias a asegurar activos en territorios neutrales y establecer bases de operaciones en el hemisferio sur. Como revelaron documentos del FBI desclasificados en 2014, las agencias de inteligencia aliadas tomaron muy en serio estas pistas inmediatamente después de la guerra, desencadenando una intensa búsqueda de submarinos nazis desaparecidos y sus misteriosas cargas en las costas sudamericanas. Puerto Williams, Chile, 1987. Un equipo de buzos profesionales contratados por una misteriosa fundación europea desciende a las frías aguas del Canal Beagle, en el extremo sur del continente americano.
No es una operación científica ordinaria. Están buscando algo muy específico: los restos de un submarino alemán tipo 9 que, según documentos recientemente desclasificados, podría haber sido deliberadamente hundido allí en agosto de 1945. Después de días de búsqueda metódica en aguas peligrosamente frías, los sensores detectan una anomalía magnética de gran tamaño en el fondo marino. Las cámaras sumergibles revelan una forma alargada parcialmente enterrada en el sedimento, consistente con un submarino de la Segunda Guerra Mundial. Antes de que puedan investigar más a fondo, las autoridades navales chilenas intervienen abruptamente. La operación es suspendida, el equipo confiscado, y los buzos son escoltados fuera del país. El incidente nunca es reportado en los medios principales, y la ubicación exacta queda marcada como zona militar restringida en las cartas náuticas. Este episodio, documentado en los archivos personales del fallecido historiador naval alemán Heinz Schäfer, es solo una de las muchas búsquedas de submarinos nazis que han tenido lugar en aguas sudamericanas durante las últimas décadas. Algunas públicas, muchas otras encubiertas. Pero, ¿qué evidencias concretas tenemos realmente de la presencia de estos submarinos fantasma más allá de los dos que oficialmente se rindieron? Las pruebas se dividen en tres categorías principales: evidencia física, registros documentales y testimonios de testigos. Comencemos con la evidencia física. Además de los restos submarinos detectados pero no recuperados, como el mencionado en Chile, hay hallazgos más tangibles. En 1982, buzos aficionados descubrieron restos de lo que parecía ser equipamiento naval alemán en una bahía remota cerca de Comodoro Rivadavia, en la costa patagónica argentina. Entre los objetos recuperados había válvulas con marcas de fabricación alemanas fechadas en 1944, consistentes con las utilizadas en submarinos tipo 7. Más revelador aún fue el descubrimiento en 1997 de un periscopio de fabricación alemana en la costa de la provincia de Río Negro, Argentina. El análisis forense confirmó que era un modelo 6 utilizado exclusivamente en submarinos alemanes y que había estado expuesto a agua salada durante un periodo prolongado antes de ser abandonado en la costa. Los elementos técnicos que se han encontrado son indiscutibles, afirma Jorge Camarasa, historiador argentino que ha dedicado décadas a investigar la presencia nazi en Sudamérica. No solo corresponden al periodo correcto, sino que son piezas que no podrían haber llegado a esas ubicaciones remotas por medios convencionales. La única explicación lógica es que fueron dejados allí por submarinos que hicieron escala en esos puntos. En cuanto a los registros documentales, la desclasificación gradual de archivos en las últimas décadas ha proporcionado evidencias sorprendentes. Un informe de inteligencia naval estadounidense de octubre de 1945, desclasificado en 2006, menciona explícitamente: fuentes confiables confirman el avistamiento de al menos 5 submarinos de diseño alemán en la costa sur de Argentina entre mayo y septiembre de 1945. Solo 2 de estos se rindieron oficialmente. Se presume que los demás o regresaron al océano o fueron deliberadamente hundidos después de completar sus misiones. Particularmente reveladores son los documentos del Operativo Comandante, una investigación secreta llevada a cabo por la SAID, Secretaría de Inteligencia del Estado argentino, entre 1945 y 1955, desclasificados parcialmente en 2002. Estos documentos confirman que el gobierno argentino tenía conocimiento de al menos 7 submarinos alemanes que llegaron a sus costas después del final oficial de la guerra. De estos, solo 2 fueron reportados a las autoridades aliadas. El informe comandante incluye detalles asombrosos sobre la logística que se puso en marcha para recibir estas embarcaciones. Propiedades costeras adquiridas por simpatizantes nazis en ubicaciones estratégicas, redes de abastecimiento que proporcionaban combustible y provisiones, y sistemas de comunicación por radio que mantenían contacto con los submarinos aproximándose. Un documento particularmente revelador es un memorándum de septiembre de 1945 firmado por un coronel de la Policía Provincial de Chubut, que instruyó a las patrullas costeras a ignorar e informar en canales separados cualquier avistamiento de actividad naval no identificada en ciertas áreas designadas. El memorándum advierte específicamente contra compartir información con personal militar o diplomático extranjero. Sin embargo, quizás las evidencias más fascinantes provienen de los testimonios directos de testigos, muchos de los cuales han permanecido en silencio durante décadas por miedo o por órdenes oficiales. Hans Schulz, un inmigrante alemán que vivía en Bariloche, confesó en su lecho de muerte en 1996 a un historiador local: yo era parte del comité de recepción.
Entre junio y agosto de 1945, ayudé a descargar 3 submarinos que llegaron por la noche a una cala cerca de San Carlos de Bariloche. Transportaban cajas, equipamiento técnico y pasajeros. Entre ellos reconocí al menos 2 oficiales de alto rango de las SS que había visto previamente en Alemania. Una noche de invierno de 1945, mi padre, que era pescador, me despertó muy alterado. Me llevó a un acantilado desde donde se veía la bahía y me señaló 3 luces tenues en el agua. «Mira bien», me dijo, «algún día esto será historia». Al amanecer, ya no había nada, pero durante semanas observamos actividad inusual. Camiones que llegaban y salían por la noche, hombres que hablaban alemán, y áreas de la playa repentinamente declaradas como restringidas por la policía local. Quizás uno de los testimonios más detallados proviene de Fernando Klein, exoficial de la Marina Argentina que rompió su silencio en una entrevista de 2010. Era un secreto a voces dentro de ciertos círculos navales. Yo estaba estacionado en Puerto Madryn en 1945. Recibimos órdenes de desviar patrullas y apagar ciertos faros costeros en fechas específicas. Nunca se nos dio una explicación oficial, pero un superior me confió que estábamos facilitando la llegada de visitas especiales de Alemania. En una ocasión, fui parte de un equipo que entregó suministros a un punto costero remoto. Aunque no vi directamente ningún submarino, encontramos marcas claras de desembarco y un grupo de hombres con acento alemán que recibió nuestro cargamento. Nos ordenaron olvidar el incidente. El almirante retirado brasileño Renato Villar ofreció una perspectiva similar desde el lado brasileño. Brasil había declarado la guerra a Alemania, así que oficialmente éramos hostiles. Sin embargo, había elementos dentro del gobierno y militar brasileños que simpatizaban con los alemanes. Tengo conocimiento directo de al menos un submarino alemán que fue permitido discretamente reabastecerse en una cala remota cerca de Santa Catarina en julio de 1945. Se intercambiaron documentos y algunos pasajeros desembarcaron. Todo fue manejado con extrema discreción y nunca registrado oficialmente. Estos testimonios, junto con docenas de otros similares recopilados por historiadores a lo largo de los años, pintan un cuadro consistente. Una operación coordinada para recibir submarinos alemanes en ubicaciones remotas de la costa sudamericana, con la complicidad de ciertos elementos de los gobiernos locales, particularmente en Argentina. Pero, ¿cuáles eran exactamente estos submarinos? Los registros navales alemanes capturados muestran que, al final de la guerra, varias unidades fueron específicamente preparadas para misiones de larga distancia. Entre los submarinos cuyo destino final nunca fue oficialmente determinado, algunos merecen atención especial. El U-977, que se rindió en Argentina, y el U-530 son bien conocidos. Pero otros como el U-234, originalmente en camino a Japón con una carga de uranio y especialistas técnicos, tienen historias menos claras. Aunque oficialmente el U-234 se rindió a los estadounidenses, algunos historiadores han señalado inconsistencias en los registros de su tripulación y carga que sugieren que podría haberse dividido o transferido parte de su contenido. Particularmente misterioso es el caso del U-977, cuyo capitán, Heinz Schäfer, dio varias versiones contradictorias de su viaje en los años posteriores. En su libro U-977, 66 días bajo el agua, publicado en 1952, describió una travesía épica mayormente sumergido hasta Argentina. Sin embargo, análisis posteriores del combustible restante y el desgaste del motor indicaron que el submarino probablemente hizo escalas no declaradas. El historiador naval Malman Sobel señala, si miras cuidadosamente los registros de radar costeros aliados y los comparas con la ruta que Schäfer afirma haber seguido, hay periodos donde el submarino simplemente desaparece y luego reaparece días después a cientos de kilómetros de distancia. La explicación más plausible es que el U-977 navegaba en compañía de otros submarinos durante al menos parte de su travesía, y que realizaron operaciones coordinadas de las que nunca se informó oficialmente. Otros submarinos de particular interés incluyen el U-238, un submarino tipo 7 que transmitió su última comunicación el 5 de mayo de 1945 desde el Atlántico Norte, indicando que no aceptaría la rendición alemana y continuaría según las órdenes especiales recibidas. Nunca fue oficialmente localizado después. El U-1227, un submarino de largo alcance tipo 9 que desapareció en el Atlántico en mayo de 1945 sin dejar rastro. Los registros de su último reabastecimiento muestran que tenía combustible suficiente para llegar a Sudamérica.
El U-853, reportado hundido frente a la costa de Rhode Island, pero cuyo naufragio nunca ha sido positivamente identificado a pesar de múltiples expediciones submarinas en la ubicación supuesta. El U-490, un gran submarino de reabastecimiento tipo 14, diseñado específicamente para reabastecer otros submarinos en el mar. Oficialmente se reportó hundido en junio de 1944, pero documentos capturados sugieren que realmente fue reacondicionado y mantenido en reserva para operaciones especiales en 1945. Uno de los casos más intrigantes es el del supuesto convoy Flensburg, una operación que habría involucrado múltiples submarinos viajando juntos hacia Sudamérica en las últimas semanas de la guerra. Aunque nunca confirmado oficialmente, varios documentos y testimonios hacen referencia a esta misión especial. Kurt Duane, radiooperador capturado del U-518, mencionó durante su interrogatorio: había rumores persistentes sobre un convoy especial de submarinos que transportaría material y personal crítico a un refugio seguro si la guerra se perdía. Se suponía que las tripulaciones eran todas voluntarias y habían jurado un pacto de secreto especial. La misión fue codificada como Operación Tierra de Fuego, en referencia a su destino previsto. Este testimonio coincide con un documento parcialmente quemado recuperado del búnker de Kiel, principal base submarina alemana, que hace referencia a una Sonderkommando Süd, Comando Especial Sur, y lista números de identificación de 6 submarinos, todos ellos oficialmente registrados como perdidos en combate o destino desconocido al final de la guerra. Los historiadores navales continúan debatiendo cuántos submarinos podrían haber participado en estas misiones sudamericanas no documentadas. Las estimaciones varían desde apenas unos pocos hasta cifras más dramáticas como entre 8 y 12 unidades, dependiendo de cómo se interpreten las evidencias disponibles. El Dr. Bernhard Zielige del Instituto Marítimo de Berlín ofrece una evaluación sobria, basándonos en los registros de combustible, las capacidades operativas conocidas y los informes de avistamientos verificados. Es razonable concluir que al menos 4 a 6 submarinos alemanes, además de los 2 que se rindieron oficialmente, llegaron a las costas sudamericanas entre mayo y septiembre de 1945. La mayoría probablemente fueron hundidos deliberadamente después de completar sus misiones de entrega, ya que habrían tenido poco valor estratégico una vez descargados y representarían un riesgo de descubrimiento. Esta evaluación coincide con hallazgos oceanográficos. En 2003, un estudio de anomalías magnéticas en el fondo marino realizado por la Universidad de Buenos Aires identificó al menos 5 objetos metálicos grandes consistentes con cascos de submarinos en aguas profundas frente a la costa patagónica. Sin embargo, la profundidad, más de 500 metros, ha impedido hasta ahora una identificación visual definitiva. El destino final de estos submarinos representa solo una parte del misterio. La pregunta igualmente fascinante es, ¿qué transportaban exactamente? La teoría más fundamentada, respaldada por numerosos documentos y testimonios, es que estos submarinos formaban parte de una operación planificada para transferir activos valiosos del Reich a lugares seguros ante la inminente derrota. El historiador económico Adam Lebor, quien ha estudiado extensamente las finanzas nazis, explica: los líderes nazis no eran ideólogos ciegos. Muchos, especialmente figuras como Martin Bormann o figuras bancarias como Hjalmar Schacht, eran extremadamente pragmáticos. Vieron la derrota llegando y tomaron medidas para preservar tanto riqueza como posibles ventajas para negociar en el mundo de posguerra. Un documento particularmente revelador es el Protocolo Strasbourg, supuestamente resultado de una reunión secreta entre industriales alemanes y oficiales de las SS en agosto de 1944. Aunque algunos historiadores cuestionan su autenticidad, el documento detalla planes para transferir capital, patentes y expertise técnico a países neutrales como Argentina, España y Turquía. El oro ha sido siempre el centro de estas teorías. Durante la guerra, los nazis saquearon sistemáticamente las reservas auríferas de todos los países que ocuparon. El Banco de Pagos Internacionales estimó que aproximadamente 550 toneladas de oro fueron robadas. Al final de la guerra, solo unas 320 toneladas fueron recuperadas por los aliados. Algunas de esas toneladas faltantes habrían sido enviadas a Suiza y otros países neutrales a través de transferencias bancarias. Pero investigaciones realizadas por la Comisión Bergier, establecida por el gobierno suizo para investigar su papel durante la guerra, confirman que grandes cantidades de oro físico desaparecieron en las últimas semanas del conflicto. El testimonio del coronel William Russell, oficial de inteligencia financiera aliado, arroja luz sobre este misterio. En abril de 1945, durante el interrogatorio de un funcionario capturado del Reichsbank,
Obtuvimos información sobre al menos 8 envíos grandes de oro en lingotes y monedas que habían sido empacados en contenedores especiales resistentes al agua. Estos contenedores fueron entregados a la Kriegsmarine, Marina de Guerra alemana, para transferencia segura a ubicaciones ultramarinas. Además del oro, hay evidencia sustancial de que documentación técnica y patentes valiosas también fueron evacuadas. Alemania era líder mundial en numerosos campos tecnológicos, desde química sintética hasta óptica avanzada. Muchas de estas tecnologías tenían aplicaciones tanto civiles como militares, representando un valor incalculable en la posguerra. Los submarinos eran perfectos para este tipo de transporte, explica Thomas Friedrich, historiador de la tecnología. Un solo contenedor impermeable podía contener miles de documentos técnicos, planos y patentes. Este tipo de transferencia de conocimiento podría valer tanto o más que el oro físico a largo plazo. Esta teoría está respaldada por un fenómeno curioso: el repentino florecimiento de industrias técnicamente avanzadas en Argentina durante los años inmediatamente posteriores a la guerra. Entre 1947 y 1955, Argentina desarrolló sorprendentemente su industria aeronáutica, química y farmacéutica, a menudo empleando consultores alemanes recién llegados al país. El caso más notable es el del Pulky II, el primer avión a reacción diseñado y construido en Latinoamérica en 1950, bajo la dirección del ingeniero alemán Kurt Tank, quien había sido el principal diseñador de aviones de combate para Focke-Wulf durante la guerra. Tank llegó a Argentina con un equipo de técnicos alemanes y, curiosamente, con planos y documentación técnica sorprendentemente completos a pesar de haber huido de Alemania. Más allá del oro y la tecnología, existe evidencia convincente de que los submarinos también transportaron personas clave, científicos, técnicos especializados, oficiales militares y funcionarios de alto rango del partido nazi. La Operación Paperclip estadounidense y su equivalente soviético son bien conocidas, programas formales para reclutar científicos alemanes valiosos después de la guerra. Lo que es menos conocido es que Argentina, y en menor medida Chile y Paraguay, llevaron a cabo sus propias versiones de estos programas, ofreciendo refugio y nuevas identidades a especialistas alemanes. El caso de Ronald Richter es ilustrativo. Este físico que había trabajado en investigación nuclear en Alemania apareció repentinamente en Argentina en 1948, donde convenció a Perón para financiar un ambicioso programa de energía nuclear en una instalación secreta en la isla Huemul. Aunque el proyecto finalmente fracasó, con acusaciones de fraude científico, la pregunta persiste: ¿cómo llegó Richter a Argentina con suficiente credibilidad y conocimientos técnicos para asegurar un proyecto de tal envergadura? Junto con científicos y técnicos, hay evidencia sustancial de que prominentes oficiales nazis utilizaron estas rutas submarinas. El caso mejor documentado es el de Ludwig Freude, amigo personal de Perón y enlace clave entre el gobierno argentino y la comunidad alemana. Los documentos desclasificados muestran que Freude coordinó la recepción de al menos 2 grupos de pasajeros especiales que llegaron por mar a ubicaciones remotas en 1945 y 1946. El historiador argentino Uki Goñi, que ha investigado extensamente estas redes de escape nazis, afirma: los documentos confirman que figuras importantes utilizaron rutas marítimas directas para llegar a Argentina, evitando las ratlines, rutas de escape, más conocidas a través de Italia y España. Estas llegadas fueron manejadas con el más alto nivel de secreto, involucrando directamente a la oficina presidencial de Perón. ¿Podrían figuras tan notorias como Martin Bormann, secretario personal de Hitler, haber estado entre estos pasajeros? La evidencia es circunstancial pero sugestiva. Aunque oficialmente se consideró que Bormann murió en Berlín durante los últimos días de la guerra, su cuerpo no fue identificado definitivamente hasta el descubrimiento de restos óseos en 1972 y su confirmación por pruebas de ADN en 1998. Sin embargo, entre 1945 y 1972, múltiples informes de inteligencia y avistamientos situaron a Bormann en Argentina. El más detallado de estos informes proviene del agente de la SAID, Inteligencia Argentina, Silvio Octavio Santiago, quien afirmó en un memorándum clasificado de 1955. El sujeto identificado como MB, que vive bajo protección en una propiedad cerca de Bariloche, llegó por medio acuático a un punto costero en la provincia de Chubut en agosto de 1945. Su traslado a la ubicación actual fue supervisado personalmente por LF, presumiblemente Ludwig Freude. Incluso más allá de los tesoros materiales y humanos, existe una teoría particularmente intrigante: que estos submarinos formaban parte de un plan más amplio para establecer una base de operaciones nazi en Sudamérica, una especie de Cuarto Reich en el exilio. Esta teoría,
a menudo descartada como mera especulación, ha ganado cierta credibilidad con la desclasificación de documentos que revelan que las agencias de inteligencia aliadas la tomaron muy en serio en la posguerra inmediata. Un documento particularmente revelador es un informe del FBI de 1945 titulado Proyecto Patagonia, que advertía sobre la posible creación de un reducto nazi en las regiones remotas de Argentina y Chile. El informe, basado en interceptaciones de comunicaciones y testimonios de agentes encubiertos, detallaba la adquisición sistemática de propiedades extensas en áreas aisladas por parte de simpatizantes nazis y empresas asociadas al régimen alemán. Estas propiedades, algunas del tamaño de pequeños condados, estaban estratégicamente ubicadas cerca de lagos, con acceso a fuentes de energía hidroeléctrica y, en algunos casos, con pistas de aterrizaje privadas. El patrón sugería una planificación coordinada más que adquisiciones aleatorias. Lo más inquietante del informe era la conclusión. Existe evidencia creíble de que elementos de las SS han desarrollado planes contingentes para un escenario post-derrota, que incluye la creación de enclaves seguros fuera de Europa donde la ideología nacionalsocialista pueda ser preservada y eventualmente, revitalizada. Esta conclusión provocó la Operación Bolívar, una iniciativa conjunta de inteligencia estadounidense y británica para monitorear y contrarrestar estas actividades en Sudamérica. Aunque oficialmente clasificada hasta 2012, sabemos ahora que la operación desplegó docenas de agentes encubiertos en Argentina, Chile y Paraguay entre 1945 y 1949. Uno de estos agentes, el mayor Thomas Sloan del OSS, precursor de la CIA, dejó un fascinante relato en sus memorias desclasificadas. Lo que encontramos no era un puñado de nazis fugitivos desorganizados, sino una comunidad estructurada con jerarquías claras y objetivos a largo plazo. Habían establecido escuelas alemanas, organizaciones juveniles modeladas según las juventudes hitlerianas, y mantenían contacto regular entre diferentes enclaves. Las propiedades más remotas funcionaban como centros de entrenamiento donde jóvenes reclutas recibían instrucción ideológica y militar. Estas observaciones coinciden con el testimonio de Hans Weber, un alemán que emigró a Argentina en 1948 y vivió cerca de Villa Langostura, un área remota en la Patagonia Norte. En una entrevista de 1986, Weber describió: había propiedades donde no se permitía la entrada a extraños. Por las noches, a veces se veían luces y se escuchaban disparos, como si realizaran ejercicios militares. Los rumores locales decían que eran colonias especiales para ciertos alemanes que habían llegado después de la guerra. La policía local tenía órdenes de no interferir. El alcance real de estos planes de Cuarto Reich sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Algunos, como el Dr. Ronald Newton, especialista en relaciones germano-argentinas, consideran que las evidencias sugieren ambiciones reales pero capacidades limitadas. Claramente existía un plan para crear refugios seguros y preservar tanto activos como ideología nazi. Sin embargo, la vigilancia aliada, las luchas internas entre diferentes facciones nazis y los cambios políticos en Argentina misma limitaron severamente lo que podían lograr. Otros historiadores, como el Dr. Matteo Albanese, van más lejos. Los documentos disponibles sugieren que no era simplemente una operación de escape, sino un intento genuino de trasplantar estructuras nazis a Sudamérica. Habían establecido mecanismos financieros, redes sociales y políticas, y estaban activamente reclutando y entrenando a una nueva generación. Sin la presión internacional sobre el régimen de Perón, que eventualmente redujo su apoyo a estos elementos, el resultado podría haber sido mucho más significativo. Lo que es indiscutible es que, en los años inmediatamente posteriores a la guerra, agentes nazis en Sudamérica mantuvieron redes activas, acumularon recursos significativos, e influyeron en la política local en varios países. El caso de Paraguay bajo Alfredo Stroessner, quien tomó el poder en 1954, es particularmente notable. Stroessner, de ascendencia alemana, otorgó no solo refugio sino posiciones de influencia a varios nazis fugitivos. Josef Mengele, el infame ángel de la muerte de Auschwitz, vivió protegido en Paraguay durante años, llegando incluso a trabajar como consultor médico para la policía secreta paraguaya. Regresando al papel de los submarinos en este escenario más amplio, se hace evidente que estas embarcaciones fantasma representaban mucho más que simples vehículos de escape. Eran componentes clave en una operación compleja y multinivel para transferir personas, recursos y conocimientos desde un Reich moribundo hacia un posible futuro renacimiento en tierras lejanas. Valle Huemul, Argentina, 2018.
Un equipo internacional de investigadores utiliza drones equipados con sensores magnéticos para mapear sistemáticamente esta región remota de la Patagonia. No buscan oro o petróleo, están rastreando anomalías que podrían indicar estructuras metálicas enterradas, específicamente componentes de submarinos alemanes. Esta expedición, liderada por el documentalista alemán Peter Weber, representa el enfoque moderno hacia uno de los misterios más persistentes de la Segunda Guerra Mundial. Con tecnología avanzada, acceso a documentos recientemente desclasificados y técnicas forenses de última generación, una nueva generación de investigadores está determinada a encontrar respuestas definitivas sobre los submarinos nazis en Sudamérica. No estamos buscando ovnis o fantasías conspiranoicas, explica Weber. Estamos investigando metódicamente una operación histórica real que fue deliberadamente ocultada, tanto por los nazis como por gobiernos sudamericanos e incluso por las potencias aliadas debido a las sensibilidades de la Guerra Fría. La historia completa de esta operación sigue siendo uno de los capítulos no resueltos de la Segunda Guerra Mundial. Esta búsqueda moderna ha producido descubrimientos fascinantes que continúan desafiando la narrativa histórica convencional y proporcionan nuevas perspectivas sobre un capítulo en gran parte olvidado de la posguerra. Uno de los avances más significativos ha sido el uso de tecnología de penetración terrestre para identificar estructuras enterradas. En 2016, un equipo de geofísicos de la Universidad de Buenos Aires detectó una anomalía rectangular de aproximadamente 10 por 30 metros en la costa del Golfo San José, consistente con un búnker o instalación subterránea. Las excavaciones preliminares revelaron concreto reforzado de fabricación alemana, con marcas que indican su producción en 1944. El doctor Ricardo Méndez, quien lideró esta investigación, comenta: la ubicación coincide perfectamente con relatos de testigos sobre un punto de desembarco submarino. La estructura está estratégicamente situada, oculta desde la tierra, accesible por mar a través de un canal profundo, y conectada a caminos secundarios que llevan al interior. Su propósito parece haber sido facilitar descargas discretas de submarinos y proporcionar almacenamiento temporal seguro. Simultáneamente, historiadores y archivistas están realizando descubrimientos igualmente importantes en los archivos recientemente abiertos. La caída del muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética han permitido acceso a documentos soviéticos previamente sellados, incluyendo interrogatorios a submarinistas alemanes capturados que nunca fueron compartidos con los aliados occidentales. Particularmente revelador fue un archivo desclasificado en 2014 por el Servicio Federal de Seguridad ruso, FSB, sucesor del KGB, que contenía el interrogatorio completo a Werner Ehrenberg, suboficial del U-209, un submarino oficialmente registrado como hundido en el Atlántico Norte en mayo de 1943. En este interrogatorio, fechado en octubre de 1946, Ehrenberg revela que el U-209 no se hundió sino que fue secretamente reacondicionado en una base noruega remota, y posteriormente utilizado para misiones especiales de transferencia en 1944 a 45, incluyendo 2 viajes a la costa sudamericana. Ejecutamos 3 misiones de entrega, declaró Ehrenberg según la transcripción. 2 a la costa argentina, específicamente a puntos designados como punto 103 minutos, una cala cerca de Puerto Deseado, y punto 107 minutos, en el Golfo San Matías. La tercera entrega fue a un punto en la costa chilena cerca de Valdivia. Transportamos principalmente contenedores sellados, documentación técnica, y en 2 ocasiones, pasajeros VIP que fueron transferidos a embarcaciones más pequeñas antes de llegar a la costa. Esta revelación es extraordinaria porque confirma no solo que algunos submarinos oficialmente perdidos fueron realmente reutilizados en operaciones secretas, sino también que Chile, a menudo pasado por alto en las investigaciones sobre nazis en Sudamérica, también estuvo involucrado en estas operaciones. Otro avance significativo ha sido el uso de tecnología forense moderna para analizar evidencia histórica. En 2019, investigadores del Instituto Maimónides de Barcelona aplicaron análisis químico avanzado a monedas de oro recuperadas cerca de San Carlos de Bariloche, Argentina, en la década de 1950. Estas monedas, soberanos de oro británicos de la década de 1920, presentaban composiciones isotópicas idénticas a las monedas de oro robadas del Banco Nacional de los Países Bajos durante la ocupación nazi. Este tipo de huella digital química proporciona evidencia casi irrefutable de que al menos parte del oro nazi saqueado efectivamente llegó a Argentina. Sin embargo, el enfoque no se limita a la tecnología. Los historiadores orales están realizando una carrera contra el tiempo para documentar los testimonios de los últimos testigos vivos de estas operaciones, muchos ya en sus 90. Carmen Rodríguez, ahora de 97 años,
Vivía en una pequeña aldea costera en Chubut en 1945. Su testimonio, registrado en 2017, proporciona detalles vívidos. Tenía 21 años entonces. Una noche de julio, mi padre, que era pescador, fue contactado por hombres que hablaban español con fuerte acento alemán. Le pagaron una suma considerable para que prestara su bote y no hiciera preguntas. Cuando regresó al amanecer, estaba pálido y asustado. Me dijo que había ayudado a transportar cajas pesadas desde un barco gigante como un monstruo negro, que apareció brevemente en la superficie lejos de la costa. Las cajas fueron cargadas en camiones que esperaban en una playa remota. Durante semanas, policías y hombres en trajes visitaron nuestra casa, advirtiéndonos que nunca habláramos de lo sucedido. Estos testimonios de primera mano están siendo verificados contra registros oficiales y otros relatos independientes, construyendo gradualmente un mosaico más completo de estas operaciones clandestinas. Mientras tanto, los esfuerzos para localizar los restos físicos de estos submarinos continúan, tanto en tierra como en el mar. La tecnología de sonar de barrido lateral y vehículos submarinos autónomos ha revolucionado la búsqueda submarina, permitiendo mapear grandes áreas del fondo oceánico con precisión sin precedentes. En 2020, una expedición oceanográfica liderada por el Instituto Hidrográfico de la Marina chilena detectó los restos de lo que parece ser un submarino tipo 7 alemán en las profundidades del Golfo de Penas, en la costa sur de Chile. Aunque la identificación definitiva aún está pendiente, las imágenes preliminares muestran características consistentes con este tipo de embarcación, incluyendo la distintiva torre de mando y tubos lanzatorpedos en la proa. El Dr. Klaus Peterson, historiador naval que ha analizado estas imágenes, comenta: la ubicación coincide con relatos históricos de actividad submarina alemana en esta región remota. Particularmente interesante es que el submarino parece haber sido deliberadamente hundido, no hay signos de daño por combate, y las escotillas aparecen abiertas, lo que sugiere un hundimiento controlado después de que la tripulación abandonara la embarcación. Si este hallazgo se confirma oficialmente, sería la primera verificación física de un submarino nazi previamente no documentado en aguas sudamericanas, proporcionando prueba tangible de operaciones más allá de los dos submarinos que se rindieron oficialmente. Similarmente intrigantes son los descubrimientos en tierra. En 2021, una expedición arqueológica en la región del lago Nahuel Huapi, cerca de Bariloche, documentó los restos de lo que parece ser una instalación técnica sofisticada oculta en una propiedad que perteneció a un inmigrante alemán llegado en 1946. Entre los hallazgos había componentes eléctricos de fabricación alemana, instrumentos de precisión óptica y fragmentos de documentación técnica relacionada con propulsión avanzada. La naturaleza de estos componentes sugiere algún tipo de laboratorio o taller técnico especializado, explica la doctora María Kaufmann, arqueóloga que participó en la excavación. Particularmente notable es un fragmento de plano que muestra lo que parece ser un sistema de propulsión revolucionario para submarinos, similar en concepto al tipo 21 alemán pero con innovaciones adicionales. Esto respalda la teoría de que no solo personal y tesoros, sino también conocimiento técnico y posiblemente programas de investigación enteros, fueron transferidos a Sudamérica. Todos estos descubrimientos recientes están gradualmente transformando nuestra comprensión de este capítulo histórico, moviendo la narrativa desde el ámbito de la teoría de conspiración hacia la historia documentada. Lo que estamos viendo es la confirmación de algo que muchos sospechaban pero pocos podían probar. Una operación coordinada y a gran escala para transferir activos nazis a Sudamérica, explica el Dr. Heinrich Schulz, historiador de la Universidad de Hamburgo especializado en el final del Tercer Reich. Los submarinos eran el componente logístico clave de esta operación, proporcionando un medio de transporte seguro y discreto cuando las rutas convencionales estaban bloqueadas o vigiladas. Sin embargo, es importante distinguir entre los hechos verificables y las teorías más especulativas que a menudo rodean este tema. A lo largo de los años, las historias de submarinos nazis han atraído todo tipo de elaboraciones fantasiosas, desde bases secretas en la Antártida hasta tecnología alienígena y supervivencia de Hitler. La historia real es lo suficientemente extraordinaria sin necesidad de embellecerla, advierte Schulz. Tenemos evidencia sólida de una operación sofisticada que involucró múltiples submarinos, transferencia de bienes valiosos y la reubicación de personal nazi clave. Esto en sí mismo es un capítulo fascinante de la historia que merece investigación seria. Mezclar estos hechos verificables con especulaciones sensacionalistas solo dificulta establecer la verdad histórica. Una de las teorías más persistentes y controvertidas es la supuesta Base 211 en la Antártida, una instalación secreta nazi que habría sido abastecida por submarinos y donde
Según las versiones más extremas, los nazis habrían continuado desarrollando tecnología de platillos voladores después de la guerra. Mientras que la expedición alemana a la Antártida en 1938-39 es un hecho histórico documentado, y existe evidencia circunstancial de que algunos submarinos alemanes operaron en aguas antárticas, no hay prueba verificable de ninguna base permanente. La misteriosa Operación Nick Jump estadounidense de 1946-47, a menudo citada como un intento de localizar y neutralizar esta base, fue oficialmente una misión de entrenamiento y mapeo en condiciones polares, aunque algunos aspectos de la operación siguen sin explicación completa. Más creíble, y respaldada por evidencia sustancial, es la teoría de que partes de la costa patagónica fueron utilizadas como puntos de reabastecimiento para submarinos alemanes durante la guerra, y posteriormente como puntos de entrada para las operaciones de posguerra. Un documento particularmente revelador es el llamado Mapa de Martin Bormann, supuestamente descubierto entre los archivos personales de Evita Perón tras su muerte y posteriormente adquirido por un coleccionista privado. Este mapa, cuya autenticidad ha sido parcialmente verificada por análisis forense del papel y la tinta, muestra varios puntos marcados a lo largo de la costa argentina, con anotaciones en alemán que indican puntos de refugio, depósitos y rutas de acceso. Este mapa coincide notablemente con ubicaciones donde testigos reportaron actividad submarina después de la guerra, señala Jorge Camaraza. También corresponde con propiedades adquiridas por simpatizantes nazis o empresas alemanas en ese periodo. Si es auténtico, representaría esencialmente un plano de la infraestructura de recepción para los submarinos y su cargamento. Más allá de la cuestión de los submarinos específicos y sus cargas, esta investigación continuada está revelando un panorama más amplio. La existencia de una red nazi de posguerra más extensa y organizada de lo que se ha reconocido generalmente. Este Cuarto Reich informal, aunque nunca logró sus ambiciones más grandiosas, mantuvo influencia significativa en varios países sudamericanos durante décadas. Establecieron colonias, instituciones educativas, empresas comerciales y conexiones políticas que proporcionaron tanto seguridad como prosperidad a miles de alemanes asociados con el régimen nazi. Lo más sorprendente no es que esta red existiera, reflexiona el Dr. Ronald Milton, historiador de relaciones internacionales, sino cuán efectivamente operó a plena vista durante tanto tiempo. En ciertos enclaves de Argentina, Chile y Paraguay, antiguos nazis vivían abiertamente, a menudo bajo sus propios nombres, protegidos por conexiones locales y la indiferencia internacional. Esta impunidad comenzó a erosionarse en los años 60, cuando cazadores de nazis como Simon Wiesenthal y agencias como el Mossad israelí intensificaron sus esfuerzos. El secuestro de Adolf Eichmann en Buenos Aires en 1960 representó un punto de inflexión, demostrando que incluso los nazis más notorios ya no estaban seguros en sus refugios sudamericanos. Sin embargo, la mayoría de los participantes en las operaciones submarinas de posguerra nunca fueron identificados o procesados. Como señaló amargamente Wiesenthal en una entrevista de 1982. Por cada Eichmann o Mengele que conocemos por nombre, hay docenas de criminales nazis menores que vivieron pacíficamente hasta la vejez en pueblos pintorescos de la Patagonia o el sur de Brasil, sus crímenes sin castigar y a menudo desconocidos para sus vecinos. Este legado del programa submarino nazi y la subsiguiente red de escape tiene ramificaciones que se extienden hasta nuestros días, influyendo en múltiples aspectos de la sociedad y política latinoamericana. En Argentina, por ejemplo, las colonias alemanas establecidas o expandidas por nazis fugitivos siguen siendo comunidades distintivas, a menudo prósperas y influyentes. Lugares como Bariloche, Villa General Belgrano y La Cumbrecita mantienen fuerte identidad cultural alemana, atrayendo turismo precisamente por esta herencia, aunque sus conexiones más oscuras con el pasado nazi rara vez se mencionan en los folletos turísticos. Existe una amnesia selectiva sobre estos orígenes, observa la doctora Elena Martínez, socióloga de la Universidad de Buenos Aires. Estas comunidades celebran su herencia germánica, con festivales, arquitectura y gastronomía, pero raramente reconocen cómo o por qué tantos alemanes llegaron repentinamente después de 1945. Es una forma de lavado histórico que ha sido aceptada tácitamente durante generaciones. La influencia de estos inmigrantes de posguerra se extendió mucho más allá de estas comunidades aisladas. En varios países sudamericanos, antiguos oficiales nazis y técnicos especializados encontraron posiciones en fuerzas armadas, agencias de inteligencia e incluso programas científicos gubernamentales. Klaus Barbie, conocido como el Carnicero de Lyon por su brutal régimen de tortura como oficial de la Gestapo, trabajó para la inteligencia boliviana en los años 60, ayudando a entrenar escuadrones de la muerte y técnicas de interrogatorio.
Hans Ulrich Rudel, uno de los pilotos de combate más condecorados de la Luftwaffe, se convirtió en asesor de varias fuerzas aéreas sudamericanas y mantuvo conexiones con movimientos neonazis tanto en Sudamérica como en Europa. La transferencia de expertise no se limitó a tecnología física o riqueza material, explica el Dr. Pablo Rodríguez, historiador chileno. Incluyó técnicas, metodologías e incluso ideologías. La influencia de estos asesores alemanes es visible en los regímenes militares que dominaron Sudamérica en los años 70 y 80, desde la estética y simbolismo militar hasta las técnicas de control social y represión política. Esta oscura herencia está siendo finalmente confrontada en varios países sudamericanos, donde comisiones de verdad y reconciliación han comenzado a investigar no solo las dictaduras militares, sino también sus conexiones históricas con nazis fugitivos y las redes establecidas en parte a través de las operaciones submarinas de posguerra. Es un proceso doloroso pero necesario, afirma Martínez. No podemos entender completamente nuestro presente si no reconocemos cómo estas redes clandestinas, establecidas por submarinos fantasma en playas remotas hace más de 75 años, ayudaron a dar forma a nuestras sociedades en formas que apenas estamos comenzando a comprender. Mientras tanto, la búsqueda de los submarinos físicos y su cargamento continúa, impulsada tanto por motivaciones históricas como por el atractivo potencial económico de los tesoros perdidos. Cada pocos años, nuevos equipos de cazatesoros anuncian expediciones para localizar submarinos hundidos o depósitos ocultos, atraídos por estimaciones de que el oro nazi no recuperado podría valer miles de millones de dólares actuales. La mayoría de estas búsquedas termina en desilusión, pero ocasionalmente producen descubrimientos genuinos que añaden piezas al rompecabezas histórico. En 2020, buceadores recreativos en las costas de Santa Catarina, Brasil, encontraron restos que los expertos identificaron preliminarmente como componentes de un snorkel de submarino alemán tipo 7, consistente con modificaciones realizadas en 1944 a 45. Esta ubicación, notable por estar significativamente más al norte de las áreas tradicionalmente asociadas con actividad submarina nazi, sugiere que la red de puntos de recepción podría haber sido más extensa de lo que se pensaba anteriormente. Cada descubrimiento, por pequeño que sea, nos ayuda a completar el mapa de esta operación, explica Weber. Estamos literalmente reconstruyendo una historia que fue deliberadamente fragmentada y ocultada por múltiples actores, cada uno con sus propias razones para mantener el secreto. Mientras continuamos descubriendo nuevas evidencias, se hace cada vez más claro que los submarinos nazis en Sudamérica no fueron simplemente un fenómeno aislado, sino parte de una operación multifacética con implicaciones duraderas.